En la cadena SER del Guadiato, Diálogos. Un espacio de Radio Peñarroya para escuchar, comprender, para razonar. Diálogos, con la firma de Francisco Javier de los Ríos. Hola, buenas tardes. Bueno, hoy vamos a finalizar el programa de diálogo en este año 2022, aunque no en la temporada, y tenemos el privilegio de contar con una persona, el periodista Javier Granda Revilla, que además tiene una pequeña o gran vinculación con el pueblo, ya que su mujer es de aquí, de Peñarroya Nuevo. Javier Granda Revilla es un periodista freelance especializado en salud desde 1997, es decir, está próximo a cumplir 25 años de experiencia profesional, que ha publicado en los principales medios de comunicación españoles, tanto para el público en general como para colectivos médicos y farmacéuticos. Colabora con El Mundo, Diario Médico, El Médico Interactivo, Telemadrid, el suplemento Big Bang de La Vanguardia, Suplemento de Salud del País, bueno, y más medios de comunicación que no voy a hacer eterno. Es miembro de la Asociación Española de Comunicaciones Científicas, de la Asociación de Comunicadores de Biotecnología, es vocal de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Informadores de Salud, ANIS, institución que agrupa a más de 600 comunicadores de salud. En 2014 fue galardonado con el premio al mejor trabajo en comunicación de salud por los colegas de dicha asociación. Desde 2015 a 2022 fue vicepresidente de la misma. Es profesor de comunicación científica en el máster examen de la Facultad de Farmacia de la Complutense y antes, desde el 2009 al 2021, lo fue en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona. Acaba de ser premiado por la Sociedad Española de Hematología y Hemostasia por un reportaje publicado en el Diario Médico. Tiene infinidad de publicaciones y artículos, para resaltar unos cuantos, que no digo que sean ni los más importantes, he cogido unos cuantos al azar. Tiene uno que es 40 años, 40 hitos médicos, el fin del envejecimiento, que se encuentra en la revista, muy interesante. El Lazarillo de Tormes, ¿quién lo escribió? Curiosa pregunta. Muy historia, y medicina, botánica, astronomía, ciencia e investigación también en muy historia. Y bueno, vamos a darle paso ya al periodista Javier Granda. Javier, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Un saludo a ti, a tus oyentes de esa tierra maravillosa que quiero tantísimo. Efectivamente, sé que la quiere y hace poco tuve la oportunidad de saludarte aquí. Y permíteme que en primer lugar te dé las gracias por la amabilidad que siempre manifestaste desde que me puse en contacto contigo para hacer crecer este programa. Y para no demorar mucho, porque el tiempo que tenemos es muy corto, voy a empezar haciéndote preguntas, que es lo que estamos en este programa. La primera es: ¿qué es un periodista freelance? Bueno, pues es un periodista autónomo. Es un término que viene de la Edad Media, que me gusta mucho, que significa lanza libre, que es decir, que era un caballero que prestaba su lanza a aquel que se la pagara, y yo intento escribir los mejores artículos que puedo en los medios de comunicación que puedo, y entonces, como llevo tantos años, como repasabas en mi currículum, pues puedo ir eligiendo más o menos medios punteros en los que publico los artículos que creo que pueden ser de interés, o bien para la ciudadanía o bien para los colectivos médicos y farmacéuticos. Y desde su perspectiva, ¿cómo se encuentra en España la difusión científica y muy concretamente la difusión en salud, en el avance de salud? Vamos. Bueno, es un momento complicado a todos los niveles, ¿no? El periodismo está en este momento de redefinición, no sabemos muy bien hacia dónde va y vivimos pues un momento de dificultades a todos los niveles, ¿no? En general muy buenos profesionales, pero es complicado ganarse la vida con el periodismo en general. Entonces es un momento de incertidumbre. Ojalá los modelos de negocio acaben de funcionar, la gente pues se abone a los periódicos online, siga escuchando la radio, escuche podcast, nuevas vías, vaya buscando eso, un periodismo de calidad que permita que las empresas ganen dinero y esas empresas paguen bien a los periodistas para que puedan hacer una información de calidad.
El 23 de noviembre de hace nada, hace ni un mes, hubo una noticia desde mi punto de vista espectacular, pues desde hace 30 años España no contaba con ningún miembro en el cuerpo selecto de los astronautas de la ESA, la Agencia Espacial Europea, con el proceso de selección del 92 que fue elegido Pedro Duque. Solo ha habido dos convocatorias de esa agencia, en el 98 y en el 2008, y en ninguna hubo seleccionado. Y ahora seleccionan a Pablo Álvarez, que como titular astronauta, este hombre es ingeniero aeronáutico por la Universidad de León, tiene un máster en ingeniería aeroespacial, y a Sara García, que es máster en biotecnología de la Universidad de León también. Posteriormente realiza la tesis doctoral en el Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca. Actualmente trabaja como investigadora postdoctoral en el Centro Nacional de Investigación Oncológica. Podía seguir su currículum, que es bestial también. Y hago referencia al currículum porque ¿por qué una noticia tan importante como esta no aparece en la portada de la prensa generalista? Estuve buscando portadas y el 24 aparece una reseña pequeñita, en portada me refiero, en El País. En lo demás ninguno. ¿Por qué es eso? Bueno, quizá porque ya las portadas no son tan importantes como nos gustaría a nosotros, ¿no? Nosotros hemos crecido con la prensa en papel, era muy importante salir en portada, era muy importante salir con un buen espacio en portada, y Internet pues ha cambiado todo el panorama, ahora ya no es tan importante, pero sí que es verdad que agrada que la ciencia ocupe portadas y titulares. Si tú o tus oyentes echan un vistazo a las hemerotecas de los periódicos antiguos, pues cuando muere Pasteur o cuando muere Ramón y Cajal o Edison, la portada es completa. Yo no sé si se muriera un científico, si de verdad alguno ocuparía una portada completa de alguno de los medios de comunicación. Han cambiado los tiempos, han cambiado los intereses, pero sí que es verdad que la ciencia merece muchas portadas. Hay muchos avances muy interesantes. La semana pasada vimos, por ejemplo, este avance de esta nueva energía nuclear limpia que puede cambiar absolutamente todo, y ese tipo de informaciones sí que merece importancia por parte de los editores, porque puede hacer que muchas cosas cambien en nuestra vida cotidiana. Ojalá la ciencia de verdad ocupe este lugar tan importante que merece ocupar, ¿no? ¿Y cómo se puede ir hacia eso? Pues a todos los niveles, desde enseñar a los niños la importancia de la ciencia, la importancia de que una investigación en vacunas que llevaba 30 y tantos años, cuando aparece el coronavirus, pues sirve. El otro día leí unas declaraciones de un científico que decía que la investigación básica es la mejor póliza de seguros que podemos tener como humanidad. Pues ese tipo de cosas hay que recalcarlas desde pequeños. Innovar en ciencia, investigar en ciencia, puede parecer que es poco importante, pero cuando de verdad hay un problema, pues muchos pequeños trabajos de muchos investigadores sumados pues pueden ayudar a que este problema se acabe cuanto antes. Concienciar a la sociedad, concienciar a los políticos y sobre todo concienciar a los científicos de la importancia de que sean ellos los que expliquen lo que se ha investigado. Es muy importante. Además, muchos de estos investigaciones están pagadas con fondos públicos. Yo creo que es muy importante que ellos expliquen el dinero que se dedica, que nos cuesta a todos tanto ganar y que damos en impuestos, pues puede mejorar nuestra sociedad, y es muy importante que ellos nos digan: mira, estoy investigando esto y esto nos va a poder ayudar en este campo o en este otro. Lo comparto al 100%. Por cierto, usted es periodista. ¿Quiénes fueron sus referentes en el mundo del periodismo? Pues no tanto periodistas, sino comunicadores en ciencia. Yo me crié viendo a Félix Rodríguez de la Fuente, al comandante Cousteau, a Carl Sagan, a Manuel Campo Vidal, el programa Más vale prevenir, Ramón Sánchez Ocaña, quiero decir. Ese tipo de divulgador de ciencia a mí me atrapaba de pequeño y pensaba: madre mía, qué maravilla lo que estoy aprendiendo y lo que estoy divirtiéndome viendo esto. Y ojalá, eso sí que lo echo de menos ahora, ojalá hubiera más divulgadores científicos de ese calado. Hay algunos ejemplos sobresalientes, como por ejemplo el programa Órbita Laica en la 2, pero debería haber esta apuesta también de los medios por la divulgación científica, porque es maravillosa y que puedes aprender muchísimas cosas y formarte educándote a la vez, ¿no? Y ojalá de verdad suceda y las próximas generaciones tengan esos referentes que los demás edad recordamos con tantísimo cariño.
Totalmente de acuerdo. Y bueno, tenía previsto hacerte una pregunta que me la has respondido ya. Y era si creías que estamos en un momento bueno o no tan bueno en programa de ciencia. Y yo había resaltado dos, y tú uno lo has comentado, Órbita Laica, y otro que me parece, aunque ya no se emite, que era genial, del desaparecido Eduard Punset, que era Redes. Eran dos programas que para mí son muy, muy interesantes. Bueno, vamos a ver. Ustedes se dedican a la comunicación y usted principalmente de ciencia de la salud. ¿Cree que se ha comunicado adecuadamente este virus que ya parece que está más debilitado del SARS-CoV-2? Bueno, el COVID-19 más conocido. Bueno, ha sido muy complicado porque, para empezar, en el origen China puso muchísimas dificultades a comunicar y, claro, llegaba ya la información muy sesgada. Después ha habido muchos problemas con las comunicaciones de los datos, tanto de los gobiernos como de los diferentes organismos. Y, claro, filtrar toda esta información y hacerla clara muy, muy difícil. Ojalá, esta es una de las lecciones yo creo que hay que aprender de esta pandemia, ¿no? La importancia de los datos y la evidencia de la comunicación. Cualquier comunicado de una farmacéutica diciendo que tenía avances se daba por buena, cuando en ciencia pues los plazos son muy importantes porque cada avance tiene que ser evaluado por pares, tiene que ser evaluado por infectólogos o por biocientíficos, expertos en el campo, y claro, todos queríamos tener buenas noticias y eso causaba que muchas noticias que no lo eran o que estaban sesgadas o que estaban interesadas no pasaran el filtro, pero fueran comunicadas de esta manera. Ha sido muy complicado, ha sido muy difícil. También es curioso, yo he leído muchos libros de la gripe del 18 y pasaba algo parecido. Los médicos publicaban, yo creo que se puede tratar así o asá, o esto es así, y sin ningún tipo de validación se publicaba tal cual en las revistas médicas. Y es curioso que ha pasado un siglo y hemos caído en los mismos errores. Ojalá aprendamos las lecciones de esta pandemia, y una de ellas es la importancia de la comunicación, la importancia de unas agencias potentes de salud pública que tengan unos equipos de datos potentes para que los datos que lleguen a la opinión pública sean objetivos y no haya esa confusión que hemos vivido durante 2 años. Ojalá, porque eso sí que sería interesante. Y una pregunta que no sé si compartirás conmigo. Las pandemias las veíamos como una cosa del tercer mundo, que no nos iba a afectar. Sin embargo, el COVID-19 nos ha afectado y mucho. ¿Piensa usted que este virus ha hecho más global o más globalizada las pandemias? Claro, no quedaba nadie vivo de la que vivió la última gran pandemia, ¿no? La de hace un siglo. Y claro, es muy complicado que si hubiera abuelos o padres que nos dijeran, oye, mira, pues esto fue así, pues podría habernos ayudado, ¿no? El ser humano intenta olvidar lo malo, con toda la razón del mundo. Bastantes dificultades tenemos en el día a día. Y sí que es verdad que había habido alertas bastante graves en los años 50, en los años 60 y en los principios de los 2000 con virus que empezaban como epidemia y que tenían riesgo pandémico. Pero bueno, como fueron falsas alarmas y de nuevo los datos dejaron fatal, en el caso de la gripe A de 2010, la actuación de la OMS fue más que discutible, pues yo sinceramente también pensaba que no iba a vivir una pandemia, que eso era del tercer mundo y que la ciencia había avanzado tanto y los equipos epidemiológicos de alerta funcionaban tan bien que no iba a suceder, ¿no? Y lamentablemente pues nos tocó vivirla, ¿no? De nuevo, otra lección que tenemos que aprender, que vivimos en este mundo tan globalizado, que antes una pandemia de peste negra pues tardaba muchísimo tiempo en barrer toda Europa, y ahora, para bien o para mal, estamos todos conectados en un avión a cualquier parte del mundo en muy pocas horas, y no hay barreras ninguna para ni virus ni para bacterias. Y bueno, evidentemente los virus no son bichos, no tienen ADN, pero a mí me gusta llamarle maldito bicho a este COVID-19. Y se ha hecho
en el estudio que se ha hecho por este virus, ¿ha mejorado las apuestas para una mejor ciencia o realmente estamos como estábamos? Yo quiero pensar que se ha mejorado. Se ha mejorado en muchos sentidos la coordinación entre científicos, se ha mejorado la optimización de los plazos de las agencias evaluadoras de nuevas vacunas, de manera que en un plazo récord se tenía la secuencia del virus, se tenía una vacuna candidata ya en pacientes y se han tenido aprobaciones con una muy buena tasa de seguridad, ¿no? Había muchas preocupaciones sobre los posibles efectos secundarios de la vacuna y hemos visto que eran vacunas muy seguras que nos han ayudado a salir rápidamente de la crisis, y eso yo creo que toda esta coordinación yo creo que ha sido muy muy útil y ojalá se mantenga para nuevas amenazas que pudieran aparecer. Yo he echado en falta en esta pandemia, y lo he comentado en este programa con varios veterinarios que han compartido diálogo, el poco apoyo, al menos en España, con los veterinarios, que son los grandes conocedores del tratamiento de pandemia en animales. ¿Habría que tender hacia lo que se denomina la única salud? Bueno, no es que habría que tender, es que es obligatorio. Tenemos que tener claro que vivimos en un único planeta, que compartimos las personas, los animales y el medio ambiente. Y hay que cuidar la salud de las personas, de los animales y del medio ambiente. Si falla una de las tres patas, como hemos visto, puede causar una crisis global. Nosotros el año pasado en la Asociación Nacional de Informadores de la Salud organizamos el congreso en el IMIBIC en Córdoba, que fue un orgullo llevarlo allí. Y el tema central del congreso era esta única salud, y efectivamente hay que potenciar este diálogo entre médicos de salud pública, con veterinarios y con ecólogos, para que esta triplete de salud del planeta se potencie, porque no puede fallar uno de los elementos. Ya digo, un cambio en uno de ellos afecta de manera tremenda al resto. Sí. Bueno, estamos en la época en la que las noticias vuelan por las redes, pero además he leído que las noticias falsas corren como 6 veces más rápidas que la verdadera. En esta vorágine de noticias falsas y verdaderas, ¿cómo se puede filtrar la información? Ese es un problema muy importante a todos los niveles, incluso como un problema de la democracia, porque claro, lo que se busca es socavar cualquier tipo de creencia, y cualquier noticia falsa cuesta muchísimo más de desmentir que una verdadera. La única opción es hacer buen periodismo y que los consumidores de prensa, de los medios de comunicación, vayan a fuentes fiables, a periódicos, a radios, a televisiones, a plataformas de noticias, a podcasts, que de verdad estén realizados por gente que sepa. No tienen por qué ser periodistas. Estamos viendo comunicadores científicos, médicos, biólogos, veterinarios excelentes, muy buenos comunicadores que saben muy bien de lo que están hablando. Y lo fundamental es eso, que el público no se crea la primera cosa que vea en Twitter o que vea en un pseudo medio de comunicación, y que aprenda a filtrar de que, bueno, también los medios grandes se pueden equivocar, pero es mucho más complicado, y que sepan eso, buscar unas fuentes fiables, porque es fundamental para la salud democrática. Qué complicado, porque desde mi punto de vista todos los bulos, o la mayoría, tienen una intención política. Y lamentablemente yo pienso que en lugar de buscar la información rigurosa, buscamos argumentos que nos reafirmen en nuestro posicionamiento. Entonces, si compartes eso, ¿cómo se puede luchar contra eso? Es muy muy complicado, porque efectivamente buscamos todos este sesgo que nos autoconfirme en nuestras creencias. En el campo de la salud hay otros bulos que aún son más preocupantes, que son la gente que juega con la salud de los demás. A mí me es bastante habitual que me escriban pacientes y me digan, oye, que tengo un cáncer y me ha dicho este señor que ha inventado esto y me va a curar, o tengo esclerosis múltiple, o tengo la enfermedad que quieras, ¿no? Y ese tipo de bulos a mí me parecen una auténtica vergüenza. Estoy muy cansado de denunciarlo a las autoridades sanitarias, a las autoridades médicas, y aunque se ha avanzado,
esto tiene que tener algún tipo de sentencias penales, porque claro, no puede ser que el primer iluminado diga yo te curo el cáncer y ya no solo es que te quite la salud, es que te quita el dinero, que es una vergüenza. Y hay mucho camino que recorrer en ese tipo de bulos, y ojalá poquito a poco todos como sociedad vayamos denunciando a estos sinvergüenzas, porque es verdaderamente lamentable las historias que me llegan. Totalmente. Bueno, a nivel científico siempre se comenta la dificultad para que hagan buenos artículos de prensa de ciencia. Y usted goza de ese prestigio de hacer buena prensa científica. Y le pregunto, ¿cómo, habiendo estudiado periodismo, tiene tantos conocimientos de medicina, al menos para divulgar? Bueno, yo es que en mi casa tuve la gran suerte de que mi madre es investigadora, es una de las pioneras de la biotecnología en España. Entonces, en mi casa, a la hora de comer, además de hablar del tiempo y de fútbol y de toros, como en otras muchas casas en España, pues se hablaba de anticuerpos monoclonales, se hablaba de genética. Y claro, ese tipo de cosas pues acaban calando, ¿no? Y cuando empiezas a trabajar y se piden voluntarios en la redacción a quién quiere ir a este congreso, claro, nadie sabía de lo que estaban hablando y yo sí que conocía el tema, ¿no? Entonces tenía esa ventaja añadida, ¿no? de casa. Luego sí que es verdad que claro, hay que leer mucho, hay que viajar mucho, ir a muchos congresos y sobre todo hay que hablar con muchos profesionales y aprender de ellos, ¿no? Y he tenido la gran suerte en estos casi 25 años, pues hablar prácticamente a diario tanto con médicos como con pacientes, que también de los pacientes se aprende muchísimo, ¿no? Porque yo puedo intentar transmitir la idea que tiene el paciente, pero claro, ese testimonio de primera mano a mí me es muy útil y muy enriquecedor, porque claro, me ayuda a poner una perspectiva humana a las noticias que yo creo que es muy interesante para el que me lee. Efectivamente, como has comentado, ha estado en muchísimos congresos internacionales de medicina y en países de todos los continentes. ¿Qué le ha aportado esa experiencia en congresos internacionales de medicina? Pues hombre, sobre todo la posibilidad de hablar con los científicos punteros de todo el mundo, ¿no? Hablar con premios Nobel, hablar con la gente que de verdad está abriendo el camino, ¿no? Y eso pues es una suerte porque claro, te permite acceso directo de verdad a la gente que está cambiando la vida de los demás. Yo me considero muy afortunado. Bueno, nos vamos quedando casi sin tiempo porque es que a las 2 nos cortan y me voy a saltar algunas preguntas vinculadas con el periodismo y voy a entrar en una última pregunta, o casi última, depende, sobre uno de sus artículos. ¿Quién escribió El Lazarillo de Tormes? Y usted hace referencia a que según José de Sigüenza fue Fray Juan de Ortega, según Valerio Andrés Tasandro fue Diego Hurtado, según la catedrática de la Universidad de Barcelona Rosa Navarro fue Alfonso Valdés. Para usted, ¿quién cree que lo escribió? ¿O es una incógnita que se queda bien así como incógnita? Yo me lo paso muy bien, claro. Yo escribo sobre todo de ciencia y estos artículos que me encargan mis compañeros de Muy Historia me lo paso muy bien escribiéndolos porque son temas en los que yo aprendo muchísimo. Yo la sensación que tengo es que se adjudica a cualquier persona ilustre de la época que pudiera haberlo escrito. Y cada investigador arrima el ascua a su sardina e intenta exponer las razones por las que piensa que es uno u otro, hasta que ojalá algún día encontremos una copia del Lazarillo firmada y ahí saldremos de dudas. Mientras tanto, pues es un juego intelectual muy entretenido, pero que yo no tiene más recorrido que ese. Bueno, Javier, muchísimas gracias por compartir este corto periodo de tiempo que tenemos, pero estamos acercándonos a las 2 de la tarde, donde entran los informativos de la cadena SER, y nuevamente agradecerle su presencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias y nos vemos por Pueblo Nuevo, ese lugar maravilloso. Un abrazo a todos.